Buenas noches, yo soy Emerson Chamorro, el hijo mayor de Luis Fernando, y qué bonita oportunidad para hablar acerca de lo que Cristo hizo en la vida de él. La vida de mi padre desde su niñez fue una vida muy difícil. Hasta los 46 años se puede decir que a partir de ese tiempo que él conoció de Dios, su vida cambió totalmente. La vida antes de Cristo era una vida desordenada, una vida de conflicto, una vida de problemas. Él tuvo que vivir momentos muy difíciles. Era una persona muy amplia en el sentido de la comida, y fue porque él en su niñez tuvo que pasar momentos muy difíciles, momentos de hambre, momentos de mucha escasez. Yo como hijo mayor tuve la oportunidad o la posibilidad de vivir gran parte de los procesos y de la vida de mi padre. Yo recuerdo que hasta los 8 años fue una vida muy especial, muy bonita, donde él tenía una estabilidad laboral, una estabilidad mental, psicológica, y tenía junto con mi madre y mis hermanos un hogar muy especial donde no faltaba nada, donde él era como proveedor un hombre que no dejaba faltar absolutamente nada en su casa. Pero viene algo terrible a nuestro hogar. Mi padre cae en las drogas y nuestra vida desde ese momento cambia totalmente. Le cambia el carácter. Cuando él andaba en el mundo, él fue una persona que fue muy dura aquí en la familia, mucho maltrato hacia mí. Cuando no conocemos del Señor, nosotros somos de un corazón muy duro, no respetamos a nadie. Ustedes saben que una persona cuando cae en las drogas, el carácter cambia de una forma impresionante. El trato hacia mi madre no era el mejor, era el peor. Era muy patán aquí en la casa, no le importaba tirarme la comida encima, así estuviera caliente como estuviera, él me la tiraba encima, él no le importaba a nadie, él siempre quería pasárselo a uno por encima, no respetaba nada. Desde muy niño anduve mucho con él, viví las circunstancias duras que él vivió también, porque la drogadicción nos llevó a perder prácticamente su familia, a separarnos de mi madre y de mis hermanos. Y era también duro con los muchachos. Hacia nosotros como hijos era muy fuerte. Pues bueno, cuando él cayó en las drogas, no, eso fue un momento difícil porque él se llevaba las cosas de la casa, las vendía, las cambiaba por droga. Él iba y decía que necesitaba una plata porque tenía a los hijos enfermos, o que a mí, o que a la mamá. Y entonces la gente le prestaba plata y cuando él no la devolvía, entonces él tenía problemas con la gente. Él era un empleado oficial en el municipio de Popayán, y por consecuencia de las faltas y todo aquello, desestabilidad que vino a su vida, perdió ese trabajo. Pasaban los años y eso no mejoraba. Esto causó un dolor no solo a nosotros, a mi madre y a mis hermanos y a mí, sino que esto también trajo dolor, tragedia a mis abuelas, a mis tías. Él llegaba aquí a consumir droga, estando Emerson con los compañeros de universidad aquí de pronto haciendo trabajos, estudiando. Entonces Emerson iba y le decía que no, que se fuera, que él iba a echar la ropa para la calle, que no sé qué. Entonces Fernando le decía, échemela para la calle a ver cómo le va. Eso era así que un día se pusieron a pelear y entonces Emerson le mandó una pedrada al papá y no se la pegó a él, sino que me la pegó a mí. Y Fernando fue y sacó una peinilla de allá y le pegó unos palazos a Emerson. Y entonces ellos eran enemigos, mejor dicho, que el uno llegaba y el otro salía. Fue tan difícil y lo que me tocó vivir a mí, que entre él y yo empezó a haber una brecha muy grande. Empieza en mi corazón a haber un resentimiento, y ese resentimiento no se quedó ahí, sino que empieza a crecer y a crecer y a crecer, hasta sentir que yo ya no amaba a mi padre. Y empieza a haber una enemistad y una rivalidad muy terrible entre mi padre y yo. Era tan difícil la situación en la casa que cuando yo llegaba, él salía, o cuando él llegaba, yo salía. Y quien era interlocutora, porque no éramos capaces de cruzar palabra, era mi madre. Y pues unos momentos muy duros que no les quisiera contar porque no acabo nunca de contarles lo que les puedo contar. Y eso fue así durante muchos años, hasta que una vez una gran persona, que quiero honrar también, Alejandro Ruiz, lo invitó a la iglesia. Eran compañeros de trabajo. Nuestros pastores fueron a predicar a la galería, y ese día no fue el mejor día de ellos. Mi padre abucheó, mi padre
hizo muchas cosas horribles, terribles, no les cuento no les cuento detalles porque no son buenos. Pero a los pocos días, Alejandro Ruiz lo invita, le dice, hay un campamento, y le dice, Fernando, ¿quieres ir al campamento? Y mi papá nos cuenta, o como testimonio lo contó, que él por ir a ver qué se hacía en esos lugares, qué hacían los aleluyas, dijo él, y porque le gastaban todo, él se fue para ese lugar. Pero esa invitación y ese deseo de ir a darse cuenta que era lo que experimentaban los cristianos, cambió y transformó su vida, porque en ese lugar recibió a Cristo, en ese lugar se bautizó y empezó una transformación impresionante en su vida. El antes de mi padre era una vida muy desorganizada, él fue una persona, un drogadicto, una persona que, como él mismo decía, no valía nada para la sociedad, pero gracias a Dios lo rescató de ese mundo y lo tomó en sus manos. Eso hizo de que la vida de nuestras familias cambiara mucho, de que él conoció de Dios, las cosas cambiaron. Cuando yo estaba naciendo, pues mi abuelo estaba en su primer campamento y estaba recibiendo de Dios, se estaba llenando de la presencia de Él. Él desde que en el campamento, que cuando conoció al Señor, él cuando llegó aquí a la casa, él nos dijo a nosotros, bueno, aquí se acabó todo problema, aquí no se vuelve a escuchar hablar de nadie, aquí no se vuelve a escuchar nada en contra de nadie, vamos a vivir como gente, como Dios nos enseñó, como yo aprendí en este campamento. Y yo le dije, ve, mi esposo llegó como loco, ¿qué quería que le pasó? Y él me dijo, no, yo no soy loco, mija, yo aprendí en este campamento que nosotros tenemos que vivir como gente, como Dios quiere que vivamos. Y así fue, durante los 19 años fue una vida maravillosa, donde había mucho amor por la familia, por los hijos, por esos nietos. Fue muy impactante la vida de él porque fue un cambio, podemos decir brusco, pero a la vez muy bueno para la familia, porque empezó a cambiar su carácter, el Señor empezó a cambiar su carácter, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de expresarse. Entonces ahí es donde pensamos nosotros a conocer el verdadero Dios que tenemos ahora. Pero había esa rivalidad aún entre él y yo. Y al principio yo no quería ir a la iglesia, pues no me gustaban las cosas de la iglesia. Pero un día llegó una gran necesidad en mi corazón, y como respuesta a las oraciones de él y de mi mamá, porque sabía, yo era consciente de las oraciones de mi padre y de mi madre para que yo llegara a la iglesia. Un día, como resultado de eso, Dios pone ese anhelo y esa necesidad en mi corazón y llegué a la iglesia. Y el milagro más grande o lo más especial después de la salvación, después de la vida eterna, fue la reconciliación con mi papá. Yo sentía que no amaba a mi padre, yo rechazaba a mi padre sabiendo que... Y yo anhelaba vivir esos momentos cuando era niño, que abrazas tú a tu padre con libertad y que le das un beso. Yo miraba a otros hijos con padres ya aún grandes que tenían ese detalle con ellos, pero yo no era capaz porque en mi corazón había una muralla que había puesto entre él y yo. Consecuencia del resentimiento, rencor y de muchas cosas no buenas que como consecuencia de sus decisiones nos las tocó vivir a nosotros. Para la gloria y la honra del Señor, mi esposo y mi hijo se reconciliaron en un campamento de varones que hubo aquí. El Señor los confrontó a que se perdonaran. Fernando amaba mucho a Emerson. Él lo amaba mucho, como ama a sus otros dos hijos, pero él tenía un amor como incondicional por Emerson, porque pues como tanta pelea, con Ronnie nunca y con Siley tampoco, pero con Emerson sí siempre tenía sus encuentros. Y en un campamento, recuerdo tanto en Providencia, el primer campamento que yo fui a la iglesia, ese día tuve una experiencia muy bonita. La noche anterior tuvimos una vigilia, hubo una fogata, lo que acostumbra la iglesia a hacer, algo muy especial, un tiempo muy especial con Dios. Y en esa fogata pudimos liberarnos, pude sacar todo lo que había en mi corazón. Y como a la 1 o 2 de la mañana yo me iba para mi carpa y me encuentro con una persona, un líder de acá de la iglesia de Popayán, don Guillermo Dueñas, y él me dice, me llama y me pregunta cómo me sentí en la fogata, en la vigilia, y le dije que me había sentido muy bien, pero que algo faltaba, que quería que algo más pasara, sucediera en mi corazón. Y él me dijo algo muy especial, algo que partió mi vida. Entonces él me dijo, ¿y cómo estás con tu papá? Y cuando él me dice, ¿cómo estás con tu papá?, sentí que Dios me confrontó y me dijo, si quieres ver mi gloria, si quieres
experimentar algo especial conmigo hoy, tienes que doblegar el corazón, quebrantarlo y irle a pedir perdón a tu papá. Inmediatamente era tanto el anhelo, el vacío y la necesidad que tenía de Dios que me fui. Tomé valor y fui a buscar a mi padre porque ya estaba durmiendo en su cama. Y cuando yo lo despierto y no le dije muchas palabras, sino que lo abracé, le dije que me perdonara y él también me dijo que lo perdonara. Y empezó un quebrantamiento en nuestro corazón. Yo perdí la noción del tiempo, que fueron más o menos 45 minutos a una hora abrazados llorando. Cuando nos despegamos, él tenía la camisa mojada y yo también la tenía mojada. Y ese día partió mi vida en dos. Pude empezar a experimentar, a olvidar ese rencor a un lado y empezar a tomar o a dejar llenar mi corazón del amor que necesitaba para amar a mi padre. Desde ese momento nuestra vida como familia cambió totalmente. Empezamos a ver la gloria de Dios todo el tiempo en nuestras vidas. Nuestro hogar ya era un hogar feliz, un hogar lleno de Dios. Se volvió a unir la familia, él se volvió con mi madre, ya nos volvimos a reunir con mis hermanos, entonces fue un cambio muy maravilloso. Una persona que cambió todo, su pensamiento, su forma de ver las cosas, el amor a Jesucristo. Dios cambia vidas, cambia corazones, cambia pensamientos. Es diferente la forma de vivir, se vive en paz, en tranquilidad. Algo que yo siempre admiré de mi padre desde que conoció de Dios era que en todo lugar nunca le daba pena compartir de Dios. Donde fuera, con quien estuviera. La vida nos cambió totalmente porque él fue un hombre que dio testimonio. Como dice mi hija, a él no le daba pena de hablar de Dios en donde él estuviera. Entonces eso es algo que marcó mucho mi vida. Él nunca sintió temor de contar su testimonio y de todo lo que Dios había hecho en su vida. Él a las 4 de la mañana en punto él se levantaba, se postraba, le oraba al Señor y él no solamente oraba por mí o por la familia, sino que lo oraba por toda la iglesia, la Gran Comisión Colombia y oraba hasta por los enemigos, él oraba, gente que algún día nos habían hecho alguna cosa, nosotros él oraba por esas personas. Me impactaba mucho en el tiempo cuando él se agarraba a orar y el Señor lo usaba en lenguas y se quebrantaba mucho el corazón. Eso hacía de que se sintiera mucho la presencia del Espíritu Santo. Era una persona muy dadivosa, le gustaban, le fascinaban las cosas de Dios y eso nos lo inculcó mucho en nuestros corazones. Mi padre era un hombre con un amor muy grande hacia Dios y hacia su iglesia. Siempre estuvo firme, a pesar de que muchas veces se presentaron inconvenientes, pero él siempre estaba en pie y siempre fiel a la iglesia. Siempre fue un amor muy especial e incondicional con su iglesia. Empezó a recuperar, él decía, yo amo a esta iglesia, yo amo a la Gran Comisión, porque fue donde me devolvieron la dignidad, donde me devolvieron la autoestima, donde me devolvieron a mi esposa, donde me devolvieron a mis hijos y donde me devolvieron el amor de Dios al corazón. Él amaba mucho su iglesia, honraba mucho a sus pastores, a los misioneros. Cuando recién él llegó aquí, él los amaba mucho, él era una persona muy dadivosa. El amor a los pastores, a los misioneros, esa forma de ser que nos enorgullece a uno y que eso lo dejó sembrado no solo en el corazón mío, sino de toda mi familia, de mi madre, de mis hermanos, de mis hijos, aún de mis sobrinos. Leía mucho la palabra, yo creo que por eso es un hombre tan sabio como él lo era. Todos esos conocimientos él no los transmitía, nos contaba sus historias, cómo Dios lo transformó, cómo Dios hizo un nuevo hombre desde ese campamento que él asistió y llegó completamente transformado. Podíamos pasar horas, podíamos pasar todo un día y él contándonos nuestras historias, riéndonos. Él era completamente otro niño junto a nosotros. Nuestra niñez era muy dura y muy difícil y mi padre siempre tenía ese anhelo como ya después de conocer de Dios, como de llenar esos vacíos que no pudo hacerlo cuando no conocía de Dios. Él siempre nos alentaba y nos decía que no siguiéramos ese camino, sino que buscáramos salir adelante. Él siempre me decía, mija, yo quiero ver a mis hijos, a mis nietos profesionales. Sus nietos éramos como la vida para él.
un señor que amaba mucho a sus nietos, a sus hijos. A él no le gustaba que nosotros, que algún momento que tuviéramos hambre, él nos pasaba, tenga mi hijo, vaya con... Los solo momentos que viví con mi abuelo fueron buenos, porque él ya había conocido a Dios. Con sus palabras nos quería transmitir es que busquemos a Dios. Él decía que si nosotros podíamos hacer un negocio bueno en la vida, era buscar a Dios por encima de cualquier cosa, por encima del dinero, por encima de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros errores, aún por encima de nuestras virtudes. Pues la lección más importante que él nos dejó fue el amor a Dios. Él siempre pues le gustaba compartir de Dios, como ya pues lo dijeron, él no le daba pena, fuera donde sea, fuera el momento que fuera, él siempre hablaba de Dios y siempre se lo agradeceré. Es que la vida de mi abuelo fue con un muy maravilloso propósito, que fue simplemente llevar a nuestra familia, la familia Chamorro, a las manos y a los caminos de Dios. Por la gracia y la misericordia de Dios, soy llamado a servir de tiempo completo, sirvo en Villavicencio. Mi padre era quien estaba pendiente de nuestras cosas, de mí, de mi esposa, de mis hijos. Y fue en ese tiempo donde pude recobrar el amor de mi papá. Y afortunadamente, ahora que partió, tengo la libertad en mi corazón de que alcancé a amar a mi padre de nuevo. De que alcancé con toda la libertad de expresarle mi amor, de abrazarlo y él abrazarme como cuando era niño. Ese te amo volvió a la vida y al corazón de mi padre y el mío. Le doy gracias a Dios y a mi abuelo porque pueden nacer dentro de la congregación. Cambió nuestras vidas, impactó la mía. Hoy sirvo con mucho amor de tiempo completo. Hoy amo la obra, amo esta iglesia, amo las almas. Mi padre tiene un trabajo muy especial, amo el trabajo de mi padre, lo admiro. He aprendido muchas cosas yo como hijo de pastor. Sé que por medio de mi familia, por medio de mi papá, muchas personas están llegando y están acercándose a Dios. Y sé que muchas bendiciones eso ha traído a mi familia. El momento en el que estoy con ellos lo aprovecho al máximo y es un mensaje que les quiero dar a ustedes. No tenemos el tiempo comprado, acerquémonos a Dios, aprovechen al máximo el tiempo con sus familias, abrácenlas, ámenlas, reciban un consejo de ese abuelo. Así que sigamos perseverando, sigamos teniendo paciencia, confiando en Dios y viviendo por Dios. El amor a Dios se transmite de una manera tan especial por medio de testimonios como este, por medio de cambios totalmente de vida como lo han hecho no solo mi abuelo sino muchas personas. Como Dios obra de una forma tan bonita, tan agradable que por medio de un miembro de solo una familia se pueden convertir muchas personas. Entonces Dios quiere que todos seamos salvos, Dios quiere darnos todo su amor. Es escuchar, es saber escuchar, saber que hay un Dios grande y poderoso que quiere lo mejor para sus hijos. La palabra de Dios es grande, tenemos que saberla escuchar y como mi abuelo siempre lo hacía, no le daba vergüenza, no le daba pena compartirla. Hay algo, así sea una persona orgullosa a la que le estemos hablando, sea una persona en la que no crea, yo sé que así sea una pizca, eso es lo que le estamos hablando, va a entrar a su corazón y va a obrar de una manera grande. Y le doy gracias a Dios por darme un abuelo tan especial, tan espectacular como lo fue Fernando Chamorro. Era el tiempo de Dios que ya esté allá arriba con él. 27 días que él estuvo en el médico. Le dijeron a mi hermana que los pulmones de mi padre estaban muy mal y que por eso tenían que entubar. Y momentos antes de eso, el médico le dice a mi papá, ¿sabes el proceso que te vamos a hacer? Y mi padre le dijo, sí. Yo sé, doctor, pero tranquilo, hagan lo que usted tenga que hacer, porque yo estoy en paz con Dios. Quiero agradecerle a la gente que oró mucho por él, a la gente que estaba pendiente. Quiero darles muchas gracias, un abrazo muy fuerte, los quiero mucho, Iglesia, la Gran Comisión. Agradecerle también a las personas que llamaron. No saben en este tiempo que una palabra bonita es un consuelo muy grande para nuestros corazones, es un alivio. Y quiero darle las gracias a todas las personas que estuvieron
con nosotros, los pastores, la gente de la iglesia, los misioneros. Mucha gente nos ha apoyado en oración y por eso yo creo que el Señor nos ha dado esta fortaleza de estar tranquilos. En ese momento que teníamos tanta tristeza, nos alegraba el corazón de saber que habían tantas personas que amaban a mi papá. Yo nunca pensé que a mi esposo lo amaban tanto, porque eso ha sido muchos mensajes que nos han mandado de amor, de aliento para nosotros, y yo sé que ese legado mi esposo se lo dejó a mucha gente. Hoy entendemos que la voluntad de Dios fue hecha sobre él, Dios es soberano, pero les bendecimos y quiero que sepan que sus oraciones nos han fortalecido en gran manera y sé que nos ayudan a seguir adelante y a cumplir el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. La tristeza estaba ahí, pero de otras maneras Dios nos consolaba y nos animaba y nos decía: mire su padre cómo fue, mire cómo lo aman. Nos llamaron de todas partes y los mensajes hacia mi padre eran hermosos. Sí, yo sé que mi esposo está con el Señor porque él lo primero que habla de la vida eterna, y yo sé que mi esposo se la ganó por ser una persona con mucho amor al Señor. En su grandeza, su poder y su gloria, y puso a unas personas como cualquier compañero que me compartiera la palabra de Dios. Yo era una persona muy dura, una persona muy grosera, una persona que era nociva para mí, para la sociedad, para mi familia. Y me hablaron un día de Dios, y yo inclusive hablaba mal de las iglesias cristianas y de los evangélicos, porque uno se lleva unos malos conceptos de las personas que verdaderamente no creen la grandeza y el poder de Dios. Entonces yo me llevaba unos malos conceptos y hablaba más de las iglesias, y fue tan así que cuando llegó la iglesia, la Gran Comisión aquí en Popayán, los misioneros que trajeron la palabra, ellos iban a la galería a compartir, y desafortunadamente un día en ese engaño que yo tenía del mundo, me llevó inclusive hasta agredir a los mismos hermanos de la iglesia, tirarles, diga usted, cosas tremendas, papas, tirarle tomates podridos cuando ellos iban a compartir la palabra. Yo ya le pedí perdón a Dios, porque de verdad son cosas que uno hace mal hechas, porque cuando uno está en el mundo, uno vive engañado en el mundo. Pero la gloria y la honra sea para el Señor, porque Él me colocó en una maravillosa iglesia que hace 18 años me cambió la vida totalmente. Yo soy una persona que amo mucho a Papá Dios, porque Él fue el que hizo que yo cambiara. Amo mucho a mi familia y le doy gracias a Dios porque pues aquí me tiene con mis hijos, con mis nietos, de verdad, con mis hermanos, mis sobrinos, toda mi familia. Y de verdad que no tengo palabras de agradecimiento para Dios, para todos ustedes que me acompañan, para los que me acompañaron en momentos difíciles, ayudarme a salir de estas cosas tan duras que yo viví. Y la verdad es que me siento muy feliz y tengo una revelación y un mensaje de parte de Dios para todos, y es buscar a Dios. Déjenme decirle que negocios buenos que un ser humano puede hacer en la vida es buscar a Dios. Permitir que sea Dios el que venga y gobierne el corazón de uno, el que more en el corazón de uno. Él lo cambia totalmente y hace de uno un instrumento en sus manos, y de verdad le regala la vida eterna, porque déjeme decirle que los que caminamos con el Señor, si seguimos de la mano de Dios, ya heredamos la vida eterna. La vida eterna donde nos vamos a gozar en su presencia, donde no va a haber dolor, tristeza, no va a haber necesidades, no va a haber engaño, no va a haber nada. Porque de las cosas maravillosas que un ser humano puede experimentar es buscar a Dios. Yo los invito, mis hermanos, hablen con Dios. Pregúntenle a Dios, que Él le responde todas las necesidades que usted tenga. Cuando usted tenga dificultades, tenga momentos difíciles, entre a su pieza, cierre su pieza y hable con Él y pregúntele, que el Señor le responde. Afortunadamente yo fui una persona que un día creí en el Señor, lo recibí en mi corazón y me siento el hombre más feliz del mundo. Me siento un poquito triste porque no está mi familia completa, de verdad. Mi corazón está partido con unos nietos que están lejos, con mi hijo Emerson y los que están en Villavicencio, pero para la honra sea para el Señor. Déjeme decirle que Él está, toda mi familia que está lejos, en las manos del Señor. Yo los invito a todos, los que conocieron de Dios, los que tienen a Cristo en su corazón, y a los que no han conocido a este Dios maravilloso que un día conocí yo, búsquenlo.
búsquenlo y verá que de negocios maravillosos que un ser humano puede hacer es buscar a Dios, recibir a Cristo en su corazón y hacer que el Señor sea el que mora en uno y el que lo guíe por el camino maravilloso que lo lleve a gozarse en tu presencia. Que la honra y la gloria sea para el Señor.